Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy cambiamos el formato de vídeo habitual de análisis y demás para traer una entrevista a Quique Setién. Para poneros en contexto, As Training, que es un proyecto de consultoría deportiva empresaria donde se realizan diversos cursos formativos, organizó un congreso de fútbol benéfico, un congreso donde todas las donaciones iban destinadas a la AMADA, lugar donde se quiere organizar talleres de fútbol para los más necesitados. Agradecer, como no, a Pepe Arredondo por haberme ofrecido la oportunidad de presentarlo, moderarlo y a Setién por su predisposición a participar en él. En la descripción tendréis el link de la página de As Training. Y no me enrollo más, aquí os dejo con la entrevista, espero que os guste. Pues bueno, yo creo que ahora nos toca vestirnos de gala para recibir a uno de los ponentes que entiendo que más ilusión os hará por la repercusión que ha tenido en los últimos meses, también en los últimos años. Os estamos hablando de un entrenador de fútbol y exfutbolista jugando en diferentes equipos españoles, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Logroñés, etcétera. Y además viene de entrenar equipos como el Betis, como el Fútbol Club Barcelona o como la Unión Deportiva Las Palmas. Va a estar con nosotros 3 cuartitos de hora, casi que 50 minutitos respondiendo las preguntas que nos dejéis en el chat y respondiendo también las preguntas que tenemos por aquí, que nos habéis enviado al correo. Quique Setién, Quique, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy En buenas. primer No sé lugar, si Sí, te escucho me estáis... bien. Bien, perfecto. Nada. Es un De placer momento, poder participar. Sí, digo que es un placer poder participar en este congreso benéfico, porque ahora todos sabemos las dificultades que atraviesa mucha gente y sobre todo en estos sitios, en estos lugares, como el que vosotros estáis representando y queréis ayudar, que ahí no es una cuestión ocasional, sino permanente, ¿no? Y ojalá que podamos ayudar o contribuir de alguna manera para que puedan estar mejor, ¿no? Pues bueno, antes de comenzar, darte las gracias, la bienvenida por estar aquí con nosotros, por ayudar a la causa. Y si te parece, pues comenzamos ya con las preguntas. Sí, hombre, claro, perfecto. En primer lugar, Juan Ramón Zambrana te pregunta si crees que la inclusión del psicólogo deportivo como miembro del staff técnico puede ser de gran ayuda en la gestión de un vestuario, que si realmente tiene una gran importancia. Bueno, indiscutiblemente sí que puede ser de una gran ayuda, ¿no? Porque ya gestionar un grupo humano, no ya solamente en un vestuario, en cualquier otra faceta de la vida, cualquier persona que tiene que gestionar, pues todos sabemos de las dificultades que eso entraña, ¿no? Y en este caso, en el caso que nos compete a nosotros, el fútbol, que es lo que nos gusta, pues es verdad que es bastante complejo poder gestionar y sacar el mejor rendimiento de los futbolistas, ¿no? Y realmente, si tienes la ayuda de un especialista, pues mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que, en mi caso, yo tuve uno de mis años, primer año que entrené, tuve la ayuda de uno y la experiencia fue positiva en muchos sentidos, pero también alguna otra faceta que no me quedó del todo, no quedé del todo convencido, ¿no? Hay un límite en cuanto a la información, a la transmisión de esa información de unos a otros, porque este trío que se forma entre el jugador, el entrenador y el psicólogo y esta persona, a veces es compleja, ¿no? Porque esa información que en teoría es privada, tanto de uno como de otro, hacia la misma persona no se gestiona bien, ¿no? Y no es fácil. Pero sí que es verdad que de manera individual yo conozco muchos jugadores que han utilizado el servicio de estas personas que les ayudan, no ya estando dentro del equipo directamente, sino a nivel particular. Les refuerzan mucho aquellas debilidades, aquellas cosas que realmente entienden que tienen que mejorar o que pueden mejorar. Y es verdad que yo realmente no he tenido nunca, entiendo, creo, problemas reales con algunos jugadores. Es verdad, con algunos tienes ciertas dificultades para llegar a ellos, para acceder a su cabeza, a su mente, pero normalmente tú, cuando ya has pasado
un mes, 2 meses con esos jugadores a diario, ya sabes cómo piensan, ya sabes cuáles son sus respuestas, ya sabes un poco todo, ¿no? Ya tienes un conocimiento bastante profundo de cómo es y de cómo acceder a él y de cómo hablar con él, de cómo debes gestionar esa relación, que en algunos casos pues es más compleja que en otros, pero tratas de hacerlo de la mejor manera, claro. Pero sí que considero que puede ser importante y que pueden ayudar bastante, claro. Cambiando un poquito de departamento, de figura dentro del vestuario, Alejandro Sánchez te pregunta ¿por qué porcentaje le das al cuerpo técnico y al departamento de análisis o todos los analistas del cuerpo técnico a la hora de crear la estrategia de cara al partido del fin de semana próximo? Bueno, yo seguramente soy uno de los entrenadores o de los pocos entrenadores que le da un protagonismo enorme a mi staff. Yo, si algo de lo que estoy orgulloso es siempre de haberme rodeado de gente que está más preparada y que son más listos que yo, sobre todo en muchas de las facetas que yo no puedo controlar en la medida que la controlan un profesional o un preparador físico que ha estudiado durante 5 años, que yo no lo he hecho, o entrenadores que han dedicado toda su vida a querer mejorar, a practicar desde bien jóvenes, ¿no? Yo valoro mucho la información que recibo por parte de ellos, tienen una opinión que es muy vinculante y que realmente la valoro siempre y la tomo en cuenta. Es verdad que la última decisión siempre la tomas tú, pero en muchos casos admito y acepto que me digan cosas que me pueden mejorar, aquellas cosas que yo puedo entender como ya muy buenas, o siempre es bueno escuchar y aceptar a personas que siempre que te tengan cosas que aportar, evidentemente. Juan Rafael Mora Collantes te hace una preguntita, yo diría que un poquito más general, un poco más de tu pensamiento sobre el fútbol, ¿no? ¿Qué conceptos básicos e innegociables tiene Quique Setién como fundamentales en su modelo de juego? Bueno, mis conceptos fundamentales, lo básico, tienen mucho que ver con mi manera de entender el juego, con cómo era yo como futbolista, ¿no? Yo siempre fui un jugador con una mentalidad ofensiva, siempre quería tener el balón en los pies, siempre cuando lo tenía quería jugar hacia adelante, siempre quise llegar a meter goles. Ahí siempre se me generaba un problema, ¿no? Que quería dar el pase atrás hacia adelante y también quería llegar al remate, cosa que era imposible, ¿no? Cuando esperaba adelante, pues siempre estabas esperando que los compañeros se jugaran un buen pase para poder recibir, hacer gol o hacer un remate, ¿no? Esto me generaba bastantes conflictos porque me movía demasiado, a veces pensaba poco y cuando pasaba mucho tiempo arriba sin tocar el balón, pues siempre venía a otras zonas a buscarlo porque no podía pasar 10 minutos sin tener el balón en el pie, ¿no? Esto es el concepto básico, ¿no? El querer tener el balón, que es lo que trato de transmitir a mis futbolistas. Es ser atrevidos, ser valientes, jugar en campo rival, tratar de no perder el balón de manera absurda, tomar buenas decisiones siempre pensando en la belleza del fútbol, en tratar de combinar, en detener el balón, de tratar de tener al rival cerca de su portería, alejarle de la tuya y generar ocasiones de gol, generar jugadas para poder marcar, ¿no? Esto, así como conceptos, está bien. Luego está la manera de cómo hay que explicar y cómo te haces entender para todo eso poderlo llevar a cabo, ¿no? Un poco de estilo de juego y con este concepto, Aitor Vázquez te pregunta ¿hasta qué punto tiene de importancia que un entrenador tenga clara la idea de qué es lo que quiere que hagan sus equipos en el terreno de juego? El hecho de plasmar la idea desde la cabeza del entrenador hasta el césped.
Sí, claro, esto posiblemente es lo más complejo, ¿no? El conseguir que tus jugadores hagan lo que quieran, porque tú sí que lo puedes tener claro, pero la manera de transmitirlo o de llevarlo al entrenamiento o al partido ya es un poco más complicado, ¿no? Principalmente porque cada jugador entiende el fútbol a su manera o vienen de otros conceptos y tú tienes que instaurar e integrar y sobre todo asociarlos, ¿no? Porque todo concepto va asociado a una serie de movimientos, de actitudes que tienen que entender los jugadores y tienen que desarrollarlo, ¿no? Y esto es lo realmente complicado, ¿no? Lo que sí está claro es que tú tienes que tener las cosas claras. Yo, por ejemplo, este concepto de que hemos hablado, sí que lo tengo claro, es lo que sé transmitir, lo que siento, y entiendo cierta facilidad para poder comunicarme con los jugadores en este idioma. Es verdad que a veces tienes futbolistas que prefieren jugar a otra cosa, porque esta es la realidad. No todos piensan de la misma manera y hay otros que se sienten más cómodos jugando de otra manera o creen que tienen esa capacidad o que tú les estás pidiendo cosas que ellos no están capacitados para desarrollarlas, ¿no? Y esto es la parte quizá más difícil, ¿no? La del convencimiento, la de tener que hablar con ellos para explicarles lo que pretendes de ellos y pedirles que de momento, sobre todo al principio, es poner voluntad de querer hacer las cosas que les pides, ¿no? Aunque tengan dificultades para ello. Esto, para poner un ejemplo, pues me pasa bastante con los porteros, ¿no? He tenido porteros que cuando he llegado a los equipos, en sus etapas anteriores, jamás el entrenador les había pedido esa implicación para dar el balón a un compañero, para salir con el balón jugando y para que sea el iniciador de algo que nos va a llevar hasta la portería contraria, ¿no? Y esto realmente hay porteros que se sienten incómodos porque siempre es bastante sencillo cuando te llega el balón golpearle a la mínima presión que tú tengas, ¿no? Pero claro, normalmente esos balones que van tan rápido hacia adelante a una zona indeterminada, pues acaban volviendo también muy rápido, ¿no? Y pierdes el control del partido y demás. Entonces le haces entender que yo a él no le voy a comprometer de verdad sin implicar al resto del equipo, ¿no? Porque es verdad que si tú no creas las situaciones para que los compañeros no estén colocados donde se tienen que colocar, realmente le estás poniendo en un compromiso al portero porque va a haber un momento en que no va a tener esa solución que le tienen que dar los compañeros. Entonces, todo esto lo vas creando para evitar que ese compromiso le ponga en evidencia, a lo mejor con la pérdida de un balón, que siempre puede pasar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, al final, ese convencimiento es el que le lleva. Yo, por ejemplo, ha habido porteros que les he dicho, tú inténtalo, vamos a poner esa ilusión, esas ganas de querer mejorar y los errores no van a ser culpa tuya, van a ser culpa mía. Porque yo, si te exijo hacer esto, evidentemente, si fallas, la culpa no va a ser tuya. Es verdad que si fallas mucho, quizá haya que poner a otro portero, porque la manera de jugar y el concepto no lo vamos a cambiar. Y si no lo podemos hacer este año, lo haremos el año siguiente fichando a otro, ¿no? Esta es la realidad. Tú te tienes que adaptar. Yo creo que es mucho más fácil que 25 jugadores se adapten al entrenador a su manera de ver que convencerlos a ellos o entre ellos, o que se convenzan entre ellos, de encontrar una fórmula en la que todos quieran jugar de la misma manera. Cosa que es realmente imposible, porque los delanteros van a querer jugar al ataque y los defensas seguramente van a querer jugar a la defensiva, ¿no? Me interesa mucho esto último que has comentado sobre el tema de fichar, porque de esta forma entendemos que al final el entrenador lo que más desea, lo que más quiere cuando llega a un club es estar rodearse de futbolistas que estén convencidos con la idea de juego del míster, entiendo, ¿no? Claro, en principio cuando tú inicias un proyecto, entiendo yo que lo primero y más importante es que el club
en sí mismo tenga claro qué es lo que quiere, a qué quiere jugar, ¿no? Y qué jugadores y qué entrenador va a firmar para lo que el club quiera determinar, y que puede ser un estilo más conservador o un estilo más ofensivo. Si tú estás permanentemente cambiando de entrenadores y de jugadores, es difícil crear un estilo propio que perdure en el tiempo. Entonces, lo ideal es encontrar una filosofía, algo que se identifique con la historia seguramente del club, que se pueda mantener en el tiempo, que se pueda desarrollar en el tiempo y tratar de firmar entrenadores que se adapten, que quede ya constatado que son entrenadores que van a venir a desarrollar o a incrementar su visión, pero dentro de una filosofía y de una idea que ya tiene ese club, ¿no? Esto es mucho más fácil porque luego todos los jugadores que vas a firmar pues también estarán enfocados en ese camino. Es verdad que todo el mundo quiere firmar a los mejores jugadores, pero a veces no es una cuestión de firmar a los mejores, sino a los más convenientes, ¿no? Para lo que tú quieres. Si tú, digamos que eres un entrenador que eres más conservador, que te gusta salir a la contra y que quieres defender bien y que utilizar ese sistema, pues es obvio que no vas a firmar un lateral que tenga una preponderancia de un 80% sobre su trabajo ofensivo que defensivo. Entonces, de esta manera tú vas a poder trabajar por el mismo camino y con las mismas ideas prácticamente de todo el club, entrenador, jugadores, etcétera, ¿no? Para eso necesitas tiempo. Pero lo difícil de verdad es encontrar para lo que quieres a esas personas adecuadas, claro. Sergio Angulo te pregunta aquí que a través de nuestro chat, que recuerdo que podéis ir dejando todas las preguntas que queráis, que cuáles son las grandes diferencias, las diferencias más notables entre entrenar un equipo de primera división o uno de Champions, entrando en la comparación entre Las Palmas y el FC Barcelona. Bueno, en realidad no hay tanta diferencia. Yo entiendo que es verdad que el nivel de los jugadores puede ser más alto, ¿no? Pero las personas en realidad en general no cambian, no son diferentes. Yo no me he encontrado un vestuario muy diferente en Las Palmas que en Barcelona, que en Sevilla o que en Lugo. Es verdad que con los jugadores de categorías inferiores parece que es todo bastante más fácil, ¿no? Porque el concepto de la continuidad, de quizá no tener su vida resuelta, te permite contar con un compromiso tan férreo que quizá no lo encuentras en algunos jugadores puntuales hablo, de casos muy excepcionales, en momentos puntuales en equipos que quizás sean más grandes, ¿no? Pero realmente yo, en la experiencia que tengo después de 40 años, yo creo que esto lo he compartido con muchos compañeros de profesión y con muchos jugadores. Yo, en la experiencia que tengo en los vestuarios, digamos que me he encontrado a 16, 17 futbolistas, 18 que son chavales comprometidos, que son chavales con unas ganas de mejorar enormes, receptivos, con ilusiones, tremendamente motivados y con muchísimas ganas de trabajar y de mejorar. Eso me ha pasado en Lugo y me ha pasado en Barcelona o en Sevilla. Luego hay 2 o 3 futbolistas, 4, que son futbolistas que se dejan llevar, personas que en función de cómo vayan las cosas se inclinan hacia un lado o hacia otro, están más comprometidos o menos, tienen un carácter menos no sé si agresivo, pero más dejados, o más implicados en función de cómo vayan las cosas. Y luego hay siempre 1 o 2 jugadores pues, que son más difíciles de llevar. Y esto me ha pasado en Lugo y me ha pasado
en Sevilla, me ha pasado en Las Palmas y me ha pasado en todos los lados y en Barcelona. Y al final tú tienes que trabajar con todos ellos en función bueno, de los objetivos porque evidentemente cuando juegas en Champions, pues el nivel de calidad de una plantilla pues es superior y tienes más jugadores mejores que en equipos más inferiores. Me viene muy bien esto que has comentado ahora, Quique, sobre los canteranos, porque, bueno, al final creo que uno de los éxitos de tu carrera, sobre todo en el Betis, Fabián, Junior, Loren, yo creo que como entrenador es un orgullo sacar futbolistas para el máximo nivel en la élite. Y Pablo del Pino te pregunta por el grado de importancia que le concedes al contexto frente a la capacidad para que un canterano se pueda instalar y triunfe en el primer equipo. Bueno, sin duda, vamos a ver, yo creo que hay dos tipos de canteranos, ¿no? Digamos que están los que son capaces de superponerse al contexto, que tienen tanta capacidad que no necesitan de un entorno ni un contexto adecuado para triunfar. Y hay otros que sí, que para los que es imprescindible que el contexto sea favorable. Yo creo que en ese sentido está bastante claro, ¿no? Está bastante bien explicado. Tú puedes tener, antes con el mismo ejemplo, puedes tener un lateral que ha llegado hasta el primer equipo porque es un lateral ofensivo, es un lateral creativo y incide que hay un entrenador en el equipo en ese momento que no le deja subir y doblar al banda o entrar y le dice que no puede pasar de medio campo. Entonces, el contexto para ese chaval va a ser complicado de poder crecer. Hay jugadores que en ese contexto se adaptan y son capaces de hacer lo que dice y mejorar hasta el punto de que puedan jugar, ¿no? Yo, que vengo de un equipo que ha sido prolífico en jugadores canteranos, como es el Racing, yo siempre he tenido muchísima confianza en los chavales, ¿no? Y de hecho, nunca me preocupó la edad, siempre que ese canterano me demostrara que lo podía hacer mejor que el que estaba jugando, que podía ser un veterano o otro chaval o un jugador de 25 años. Si el que está en el campo y está jugando no rinde y tú en los entrenamientos estás viendo que el chaval joven está muy bien y que puede mejorar perfectamente al que está jugando, pues lo metes en el campo. Pero te tiene que demostrar que es mejor que el otro. Es verdad que siempre hay oportunidades, ocasiones que se pueden aprovechar como lesiones que te pueden dar más opciones de jugar más continuamente y hay otros momentos que el joven no está mejorando al veterano o al que está ahí y entonces evidentemente puedes ir metiéndole, pero no va a tener la continuidad que tendría en otras circunstancias, ¿no? Vamos a continuar con las preguntas porque en el chat lo cierto es que nos está llegando todo un aluvión. Pep te comenta que en el fútbol profesional, donde realmente no tenéis mucho tiempo para entrenar por toda la cantidad de partidos que se disputan, sobre todo si se juega Europa, Champions League, Copa del Rey, etcétera, y te pregunta ¿qué crees que es más importante en el trabajo de cara al partido? ¿El análisis en vídeo o los propios entrenamientos de la semana? Bueno, los entrenamientos es verdad que son necesarios y se nota cuando empiezas a jugar domingo, miércoles, que no hay tiempo para trabajar algunos conceptos, para repasar, más que para trabajar, para repasar muchos conceptos y situaciones en las que te puedes estar debilitando o has percibido que el equipo tiene que apretar, ¿no? Desgraciadamente, esto no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque entre la recuperación y el trabajo anterior al partido, pues no tienes tiempo para poner a todo el equipo por grupos amplios para poder trabajar algunas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad
que lo que haces es ayudarte de las imágenes. Nosotros utilizamos mucho las imágenes, ¿no? Porque las imágenes te transmiten la realidad de lo que pasa y de lo que es, ¿no? Y siempre te ayudas en esto. Cuando no tienes posibilidades de trabajar en el campo, pues te tienes que ayudar de las imágenes. Y esto es lo que haces. Luego, el trabajo de verdad lo tratas de hacer en pretemporada. Ahí es donde empiezas a transmitir todos los conceptos, ahí empiezas a transmitir lo que quieres de cada jugador, hablas con ellos, haces trabajos de más, digamos, con más contenido en cuanto a las cosas que tú quieres trabajar y lo que más fácilmente va a transmitir lo que tú quieres a los futbolistas, esos conocimientos que deben de adquirir para que luego en el campo tú puedas ver lo que plasmas en la pizarra o lo que plasmas de palabra. Pues mira, sobre la relación entrenador-futbolista, O21 aquí en el chat creo que hace una pregunta antes. Te dice, supongo que te habrás encontrado en tu carrera futbolistas con mucho talento, pero que le faltaba igual un poco, entre comillas te lo ponen, de actitud ganadora. ¿Cómo trabaja para convertir a alguien en un ganador, campeón en lo que sugiere sobre todo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo el mundo tiene actitud para ganar. Es indiscutible. Esto no se puede poner en duda. A veces confundimos a esos jugadores que son agresivos, que corren más. Cada uno interpreta el fútbol como lo interpreta y cada uno es como es. Hay muy poca gente que tú vayas a poder cambiar su manera de ser y su carácter. Es verdad que con el paso del tiempo uno va madurando y puede ir adquiriendo cuestiones que antes no tenía o que ha ido copiando o mimetizando de sus compañeros, ¿no? Pero yo entiendo que esa actitud que se refleja la tiene todo el mundo, que queremos reflejar la tiene todos los jugadores. Nadie llega a ser un futbolista profesional si no ha tenido buena actitud. Una cosa es que uno interprete el fútbol de manera más haciendo 13 kilómetros y otro puede ser muchísimo más efectivo corriendo 8. Y esto es así, esta es la realidad. Cada uno aporta lo que le ha llevado a donde le ha llevado. Entonces hay que aceptar, lo que tienes que hacer es tratar de equilibrar bien el equipo para que en su conjunto sea un equipo sólido y sea un equipo fuerte y que sea un equipo que pueda hacer lo que tú quieres, ¿no? Evidentemente. Pero yo es que esa palabra de actitud, yo creo, vamos, yo he jugado durante 19 años al fútbol y a mí muchas veces me llamaban vago al principio. Claro, yo no corría detrás de un balón que sabía que se iba a ir fuera. Yo sé que la gente eso lo aplaudía mucho y lo tenía muy en cuenta, pero yo lo primero que pensaba era esas energías las necesito para igual el minuto 89 de partido que tengo que pegar una carrera a la que sí voy a llegar. Y luego la interpretación que hay que hacer de cada uno y exigirle a cada jugador lo que realmente puede dar. Que esto es lo realmente importante, valorar a los jugadores por el potencial que tienen y lo que pueden dar. En el momento en que tú le estás exigiendo algo a algún jugador que no puede darlo, ya le estás condicionando, porque nadie puede correr más rápido que uno que es más rápido que él. Y esto es obvio. Ahora, yo de la actitud nunca he dudado de mis jugadores, jamás. También nos preguntan, dos preguntas muy similares, de hecho, que nos llegan por casualidad en el chat, tanto Isaac como Cristóbal Martínez. Te preguntan, yo creo que una afirmación que escuchamos mucho en el mundo del fútbol, ¿no? Que si cuando llegas a un vestuario como por ejemplo el Barcelona, la gente tiende a día de hoy a decir que, bueno, que tiene más importancia ser un gestor de vestuario y de, entre comillas, de egos, ¿no? De personalidades de futbolistas que entrenador, digamos que se mete más en la táctica y en todo eso. ¿Tú cómo ves esa afirmación que lo cierto es que se escucha mucho a día de hoy, sobre todo en los equipos grandes, que los entrenadores se dedican más a gestionar el vestuario que a cómo juega el equipo en sí? Bueno, yo creo que todo es importante.
todo es muy importante. O sea, tú puedes ser un buen gestor de un vestuario y luego no plantear bien los partidos, o al revés. Normalmente se interpreta que habiendo buenos jugadores que no es necesario decirles grandes cosas, pero la realidad no es esa. La realidad es que tienes que poner de acuerdo a veintitantos jugadores en un concepto, en una manera de jugar, y esto no es fácil. Luego está la capacidad que tengas tú para convencerles de que hagan lo que entiendes tú que es más conveniente y que además que por eso te han firmado el club, ¿no? Porque esa es una potestad que tiene el entrenador, que es la de decidir la manera de jugar. Ya el club se habrá preocupado de saber qué entrenador firma y qué conceptos tiene. A partir de ahí, es verdad que luego está la gestión del vestuario que tiene mucho que ver con, sobre todo, como siempre pasa, entre los jugadores que no juegan habitualmente, que siempre piensan, y esto es muy lícito, porque yo cuando no jugaba también era un jugador incómodo, esa gestión. Y es verdad que luego puntualmente, pues hay, como he dicho antes, hay jugadores que son más difíciles de llevar y otros que son muy fáciles. Y esto, pues evidentemente tienes que... Pero vamos a ver, es verdad que es difícil porque no lo hace, supongo, alguien que no tenga cierta capacidad para gestionar grupos o alguien que no haya vivido en un ambiente como haya podido vivir yo durante casi 20 años dentro de un vestuario con 15 entrenadores diferentes y con compañeros permanentemente diferentes, ¿no? También te pregunta Luis Romero aquí por el chat que tenemos habilitado. Yo creo que una pregunta un poco más de gustos y un poquito más a nivel individual, ¿no? Te pregunta que con qué jugador es el que más te ha sorprendido en cuanto a ambición, profesionalidad y ganas de crecer a lo largo de tu etapa como entrenador. Bueno, ha habido muchos, ¿eh? He tenido muchísimos jugadores que siempre me han mostrado muchísimas ganas, muchísima ilusión. Desde Lugo, desde mi época cuando entrené por primera vez al Racing, en Barcelona. Yo al poco de llegar a Barcelona hice una charla con uno de los jugadores en el que le puse diferentes acciones que había habido en uno de los partidos que habíamos jugado, y era un futbolista internacional, joven, internacional ya, había costado muchísimo dinero y estaba encantado de aquella charla, de aprender, de que le explicara algunas cosas que yo las veía, que creo que le podían ayudar, y esto me lo he encontrado en Lugo. Tuve jugadores ya incluso veteranos con 30 años, con unas ganas de mejorar y de crecer enormes. Y esto es lo predominante en gente que es verdad que luego hay otros casos de jugadores que creen que ya lo saben todo, que son menos receptivos, que no hacen caso o que les cuesta, pero bueno, esto es como la vida diaria, esto es lo que te encuentras en la calle. Si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados, porque esto lo he hablado con gente que maneja grupos de otros ámbitos, y al final siempre es lo mismo. Esas 20 personas, ese comercial que tiene que dirigir o mandar a 20 comerciales a vender por la mañana y habla con cada uno de ellos, es exactamente igual la predisposición que tienen ese grupo a la que tengo yo en el vestuario. Exactamente igual. Más o menos esos grupos la característica es esa. Tienes gente que son receptivos, otros que son un poco menos, y otros pues que son más difíciles. También nos comentaron por el correo, creo que una pregunta ya más a nivel personal, no más de tu vivencias como entrenador, porque al final parece que Quique Setién solamente ha entrenado al Barcelona, Las Palmas y Betis, cuando tu carrera es mucho más holgada y has estado en muchos países entrenando, ¿no? Y nos pregunta por esto mismo Hazara, que bueno, le gustaría que tú contaras cómo fueron tus comienzos, la inquietud de querer ser entrenador, tu formación, tus primeras experiencias, tus primeros pensamientos sobre la profesión, etcétera. Bueno, el mío yo creo que fue un caso, al principio fue bastante excepcional. No sé si ha habido muchos, pero
Yo en realidad saqué los títulos de entrenador, pero no tenía esa idea ni esa mentalidad incluso al final de mi carrera, ¿eh? Lo saqué porque, bueno, que lo quería tener por si acaso y porque quería aprender y escuchar, y saqué los 3 títulos, pero yo no entrené nunca. Después de sacarlo me dediqué a jugar al fútbol playa, terminé mi carrera deportiva y estuve 5 o 6 años jugando al fútbol playa, y coincidió que el Racing bajó de categoría de primera a segunda, y que en segunda división las cosas iban muy mal, estaba en descenso y me llamaron para darme la opción de entrenar al equipo. Y yo no había entrenado ni a un cadete. Y aquel año me dije, bueno, al principio lo hice, acepté de manera puntual en un periodo pequeño de tiempo mientras se encontraba otro entrenador, y me metí en el vestuario en un Racing que era bastante difícil de gestionar. Había una serie de jugadores ya veteranos que bueno, costó bastante, ¿no? Estaba en una situación además muy tensa y yo no había entrenado a nadie. Me metí ahí en el vestuario y estábamos en descenso y eran las jornadas 7, séptima, octava. Al final me quedé todo el año, acabamos ascendiendo y fue una experiencia extraordinaria, difícil, muy complicada, pero extraordinaria. Al final no quise seguir de entrenador. Me pareció más importante desarrollar un proyecto en el Racing que estar sometido a los resultados que siempre está sometido como entrenador. Y a partir de ahí empezó mi carrera. Llegó Peterman, nos marchamos y ya me fui a entrenar a Ejido. Allí duré 11 jornadas, me cesaron. Me fui con Abadía a Lugo, estuve allí también 8 meses o así, pero no cobrábamos, el equipo fue un desastre, estuvimos 7 meses sin cobrar, aquello se derrumbaba, al final acabamos fuera. Y luego sí que es verdad que fui a Lugo y allí sí que empecé a pensar de verdad como entrenador. Allí tuvimos un proyecto de verdad, me encontré con una gente extraordinaria, un club en desarrollo, con las ideas muy claras en cuanto a todo. Quería crecer, pero de manera progresiva, quería ir preparándose para el futuro, para que no fuera un ascenso algo que durase lo que un suspiro. Y realmente allí me quedé 6 años y estuve francamente bien. Allí empecé a mejorar, a entender muchas cosas, a trabajar de verdad, cuando incluso, fíjate, había conseguido ya un ascenso, ¿no? Pero aquello sí que me impulsó mucho para ser un entrenador de verdad y seguir ese camino que antes no lo tenía del todo claro. De hecho, fíjate, ascendimos aquel primer año, en el año 2001-2002, la temporada 2001-2002, ascendimos a primera y yo decidí no entrenar en primera y quedarme de director general aquí en un proyecto en el Racing de cantera para preparar el futuro, para estabilizar el club, etcétera, etcétera. Y esos fueron mis comienzos. Pues bueno, también te pregunta José Campos, creo que un poco más relacionado al contexto del fútbol superélite, de la máxima división, ¿no? Que cómo se gestiona el ego en el mundo profesional, ¿no? Muchos periodistas siempre han comentado que muchos entrenadores encuentran excusas externas, poca autocrítica. Más o menos en esa línea, ¿cómo ha sido tu relación con los medios? Sobre todo cuando has estado en primera, que normalmente es cuando suelen dar más caña a los entrenadores, por llamarlo de alguna forma. Bueno, mi relación, hay cosas que realmente me resultan tremendamente complicadas, que es tener que aceptar cómo se vive el fútbol hoy en día, ¿no? Yo, evidentemente, yo no soy un entrenador resultadista. A mí quiero ganar y quiero llegar a ganar, pero siempre no me importan mucho las formas. No me vale ganar de cualquier manera. Yo quiero que mi equipo gane jugando bien, jugando como yo quiero.
cuando veo que mi equipo plasma en el campo lo que yo quiero, lo que he planteado en la pizarra, eso me produce una gran satisfacción. Acepto cualquier modelo, cualquier sistema, cualquier forma de entender el juego, porque entiendo que todo es válido y todo, si lo haces bien, tiene un gran mérito. Creo que hay muchos equipos que juegan diferente a como yo pienso, entrenadores que mueven a sus equipos de manera diferente a como yo lo hago, y creo que en algunos casos tienen un mérito extraordinario, porque yo, por ejemplo, sería incapaz de convencer a mis futbolistas de que trabajasen sin balón tanto como lo veo hacer a jugadores en otros equipos, y lo valoro enormemente, y esto lo digo con absoluta sinceridad, pero bueno, uno es como es, y esto es lo que hay. Esto, yo entiendo que la relación con los medios es difícil, porque ellos generalmente, hablo de la mayor parte, interpretan de una manera u otra si tú ganas o pierdes. No se preocupan en absoluto de las formas, no valoran realmente lo que pasa en el terreno de juego. Cuando tú tienes una posesión de un 70% y has generado 15 ocasiones de gol y pierdes 1-0 ese día cuando te han tirado 3 veces a portería, pues yo creo que el mérito está ahí, aunque no hayas ganado. Pero para mucha gente esto no vale, no es suficiente. Y esto yo creo que es un poco injusto, ¿no? Porque además se está perdiendo la belleza de este juego, ¿no? Lo que nos ha traído siempre a disfrutar de un juego que es maravilloso, ¿no? Con el que, en fin, hemos disfrutado tanto, ¿no? No sé si me he explicado claramente, yo creo que sí. Sí, yo creo que ha quedado todo más o menos claro. Para ir finalizando, porque nos estamos yendo ya de tiempo, una preguntita más, si te parece, porque Juan Huertas nos deja aquí en el chat que, bueno, al final el juego de posición es indiscutible el modelo de Quique Setién, ¿no? Y te pregunta si alguna vez te has planteado en algún momento, en algún partido, cualquier momento de toda una temporada con algún equipo, plantear partidos como con un juego diferente, un juego más directo, más vertical, y si ha sucedido alguna vez, si en qué situaciones y si lo has entrenado con el equipo para estar preparado para estas situaciones y este escenario de partido. No. Vamos a ver. Yo creo que esta pregunta me la han hecho muchos aspirantes, muchos chavales, muchos entrenadores o muchas personas que quieren ser entrenadores, ¿no? Que tienen dudas, ¿no? Uno puede llegar a un equipo con dudas, no con dudas, él sabe lo que le gusta, pero llega a un equipo y quiere ver a los jugadores, a ver cómo son, a ver si se pueden adaptar a lo que él quiere. Si ve que no es así, pues cambia y se adapta más a lo que él entiende que pueden desarrollar los jugadores, ¿no? Yo creo que esto es un error. Yo creo que uno debe trabajar aquellas cosas que realmente siente. Y creo que el fin que tiene que buscar es ese. Es verdad que igual le lleva tiempo y que igual le tienen que cesar 2 o 3 veces, no lo sé. Pero la realidad es que uno tiene que ser fiel a sus principios, porque yo si algo me valoro de mí mismo es esa capacidad, ese entusiasmo, ese convencimiento que tengo de las cosas que me gustan, que me atraen, ¿no? Y esto es muchísimo más fácil de transmitir cuando tú estás convencido de algo que de lo contrario que tú sientes. Cuando dices algo que no sientes, eso se nota enseguida. Y tú tienes que transmitir confianza. Si tú dudas, haces dudar al grupo. Y además, eso lo van a percibir enseguida. Desde que tú llegas a un vestuario y hablas por primera vez y vas a decir un poco lo que quieres o lo que vas a hacer, desde ese momento hay un montón de jugadores, casi todos, que te están escuchando con los oídos bien abiertos a ver qué es lo que dices. Y luego va a haber una situación
permanente de fiscalizar aquellas cosas que haces. Si no hay una correspondencia entre lo que has dicho y luego vas a hacer, ya vas a tener el primer problema. Porque cuando las cosas no vayan bien, vas a tener dificultades, porque pierdes la credibilidad. Y lo más importante de un entrenador es la credibilidad. Yo creo que esto es importante, que es estar convencido de lo que uno quiere. Si es ser más conservador, tienes que ir a muerte con esto, tienes que tener claras las cosas y asumir en un momento determinado, si las cosas no van bien, pues tratar de mejorarlas. Yo he tenido muchos futbolistas, incluso veteranos, que con 29 años, con 30 años, me han dicho que jamás les habían pedido cosas que yo les estaba pidiendo. Les obligas a salir de esa zona de confort donde lo fácil era pegar un pelotazo, pero tú sabes y él sabe que si tú le pones las condiciones adecuadas para que ese futbolista, en lugar de dar un pelotazo, tenga opciones de pase cercanas donde los compañeros han de ofrecerse, entonces todo resultará más fácil. Y no era tan complicado como él pensaba. Y esto enseguida se dan cuenta. Cuando pones esas condiciones, les das las herramientas para que eso sea mucho más fácil. Y esto lo agradecen porque al final se están convirtiendo en mejores futbolistas. Eso me ha pasado con infinidad de porteros que después de dejarlo con nosotros han añadido más potencial a sus cualidades después de estar contigo. Y esto al final les mejoras, ¿no? Para lo que venga después. Pues bueno, Quique, vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un verdadero placer, tanto personalmente como en nombre de Ask Training, tenerte aquí para el Congreso de Fútbol, los Juegos por la Amada. Me gustaría, antes de despedirte, que unas palabras de ánimo, de apoyo para todo el pueblo saharaui para la causa. Sí, bueno, ya lo he dicho al principio, ya tuve contacto allí en Sevilla con algunas personas que estaban muy involucradas en el Sáhara y realmente siempre me puse a su disposición para echar una mano, para incluso ayudarles yendo allí o lo que fuera, ¿no? Sigo con esa disposición. Esto me ha dado la oportunidad de poder ayudar un poco desde este confinamiento que estamos sufriendo y nada, desearles lo mejor, pedir toda la ayuda necesaria, toda la ayuda que podamos dar a toda esta gente, porque seguramente, vamos, todos lo sabemos, lo están pasando muy mal, aunque también gente muy cercana a nosotros también lo está pasando mal, pero esto ya es permanente, ¿no? Así que nada, yo les deseo lo mejor y ojalá que todo esto sirva para ayudar un poco más. Y nada, Pues muchas gracias. Espero haber aclarado algunas cosas y que alguno de los que pretenden ser entrenadores, pues que les pueda ayudar, no en todo, seguro, pero algo quizá les pueda ayudar. Pues muchas gracias, un placer haber tenido aquí. Muy bien, gracias a vosotros.